Cuando Toby Keith falleció, su familia esperaba encontrar recuerdos y objetos que le quedaran. Pero al abrir su garaje, se toparon con algo mucho más allá de lo imaginado. Escondido tras herramientas cotidianas y un suelo manchado de aceite, había un descubrimiento que dejó a todos atónitos. No era lo que los fans creían saber de él. ¿Qué había estado ocultando Toby todo este tiempo? Descubramos qué fue lo que el fallecimiento de Toby Keith el 5 de febrero 2024 marcó un día desgarrador en el mundo de la música country. Con tan solo 62 años, dejó tras de sí no solo una carrera legendaria, sino también una presencia irreemplazable en los corazones de su familia, fans y colegas músicos. Sus últimos momentos fueron profundamente personales, pues falleció en paz en casa, rodeado de su querida familia, tras una larga y valiente batalla de 2 años contra el cáncer de estómago. Su fortaleza durante la enfermedad fue ampliamente admirada. Nunca dudó en ser honesto sobre sus problemas de salud, a la vez que seguía inspirando a otros a través de la música y sus apariciones públicas. La batalla en sí fue agotadora. Diagnosticado en otoño de 2021, Toby soportó rondas de quimioterapia, cirugía y radioterapia. Sin embargo, a pesar del sufrimiento, mantuvo un espíritu inquebrantable, compartiendo a menudo actualizaciones con sus fans para hacerles saber que seguía de pie. En 2023, incluso regresó a los escenarios para presentaciones selectas, demostrando su resiliencia y su pasión por la interpretación. Amigos y familiares a menudo describían su determinación como inigualable, un reflejo de la determinación que lo había llevado de ser un niño de un pequeño pueblo de Oklahoma a uno de los nombres más importantes de la música estadounidense. Sus logros fueron extraordinarios. Toby Keith fue nombrado Artista del Año de la Academia de Música Country en 5 ocasiones. Recibió el premio Merle Haggard Spirit y fue incluido en el prestigioso Salón de la Fama de los Compositores. Su repertorio de canciones, desde himnos patrióticos como Cortesía del Rojo, Blanco y Azul, hasta baladas emotivas como Debería haber sido un vaquero, se había arraigado en la cultura estadounidense. Perderlo significó perder una voz que contaba las historias de la nación a través de la música. El impacto emocional de su fallecimiento fue inmediato. Sus hijos le dedicaron un sentido homenaje que reveló no solo al ícono público, sino también al padre al que amaban profundamente. Su hija, Crystal Cantan, lo llamó mi héroe, palabras cargadas de admiración y dolor. Su hija, Stellan, lo recordó como una figura de guía y fortaleza, honrando al hombre que moldeó su vida. Fans de todo el mundo se hicieron eco de esos sentimientos, inundando las redes sociales con imágenes de conciertos, historias personales y palabras de duelo. Otros artistas también se unieron, compartiendo la profunda influencia de Toby en ellos, destacando a menudo su audaz individualidad y su negativa a ceder ante las presiones de la industria. Su muerte no fue solo la pérdida de una estrella, fue la pérdida de un pilar de autenticidad, un hombre que transmitió sus valores tanto a su música como a su vida privada. Aunque el telón había caído sobre su camino terrenal, su voz y las lecciones de su valiente lucha contra la enfermedad perduraban como un recordatorio de perseverancia. Sin embargo, el duelo también planteó preguntas. ¿Cómo era la vida tras bambalinas? ¿En sus espacios más íntimos? Más allá de los focos, la casa y el garaje de Toby albergaban historias de sus pasiones, sus recuerdos y quizás incluso secretos aún no revelados. Fue allí, tras su muerte, donde el mundo descubrió otra faceta de él, a principios de la década del 2000. Cuando su carrera alcanzaba su máximo auge, Toby compró una propiedad de 65 hectáreas cerca de Norman, Oklahoma. La bautizó como Dream Walking Farms, en honor a uno de sus álbumes favoritos. Esta finca no fue elegida para exhibirse, sino como un santuario. La casa principal de casi 840 metros cuadrados fue diseñada para la comodidad, no para la extravagancia, con salas de estar abiertas para reuniones familiares, un cine para noches tranquilas y una cocina que se convirtió en el corazón del hogar. A pocos pasos de la casa se encontraba una cabaña de 232 metros cuadrados, perfecta para tardes de relax, barbacoas y relajación al aire libre. La propiedad también contaba con un lago privado para pescar con una fuente, donde Toby solía pasar mañanas tranquilas reflexionando, y una cancha de racquetball que infundía risas y energía en los partidos nocturnos. Para Toby y su esposa, Trisha,
Dreamwalking Farms era más que una simple finca. Era donde criaban a sus hijos, organizaban celebraciones y encontraban privacidad lejos de las exigencias de la fama. Pero una característica destacaba por encima de todas, el enorme garaje de Toby. Su contenido iba mucho más allá de los coches comunes. Entrar en él era como entrar en un museo de la fuerza y la memoria estadounidense. Cada vehículo fue cuidadosamente seleccionado, reflejo de un hombre cuya vida y canciones celebraron la valentía, la libertad y las raíces. Entre las relucientes máquinas se encontraba un Ford Mustang Mach, uno de 1969, uno de los modelos más queridos de su época, con su capó largo, diseño fastback y un rugiente motor V8. Encarnaba potencia y rendimiento puros. Pintado en colores vibrantes y franjas agresivas, no era solo un coche, era una declaración de intenciones. Rápido, intrépido y inolvidable, como el propio Toby. Cerca de allí yacía su Oldsmobile Cutlass de 1972, admirado por su equilibrio entre potencia y lujo, con su elegante carrocería, detalles cromados y suave manejo. Fue uno de los mejores coches de los años 70. Este coche unía dos mundos, la potencia del rendimiento y la comodidad del refinamiento. Reflejaba la dualidad de Toby, el artista inflexible en el escenario y el hombre de familia que disfrutaba de las tardes tranquilas en casa. Y luego estaba su Pontiac Trans Am de 1977, reconocible al instante por su pintura negra, el emblema dorado del pájaro de fuego y su potente motor, un homenaje a Smokey y el Bandido. Para Toby, no era solo un vehículo. Era una pieza del espíritu estadounidense plasmada en acero y fuego. La cultura pop alguna vez se movió sobre 4 ruedas. Y para Toby, poseer estos autos reveló tanto su lado juguetón como su profundo cariño por las leyendas del cine que marcaron una época. También reflejaban su propio gusto por la audacia y el espectáculo. Sin embargo, entre todos los coches de su colección, el más significativo era su Chevy Impala de 1963. Restaurado con esmero, representaba mucho más que metal pulido. Este era el coche de su padre, un vínculo tangible con las polvorientas carreteras secundarias de su infancia en Oklahoma. Su amplia parrilla cromada, sus líneas clásicas y su bajo rugido evocaban los paseos familiares, las risas y las lecciones del hombre que lo formó. Cada viaje en ese Impala era más que un simple paseo. Fue un viaje de regreso a casa. La fama podía llevarlo a cualquier party, pero el Impala susurraba dónde empezó todo. Cada coche en su garaje tenía su propia voz. El Mustang rugía de ambición. El Cutlass zumbaba de equilibrio. El Trans Am gritaba nostalgia. Y el Impala susurraba legado. Juntos se convirtieron en un coro de su vida, alineados sobre hormigón pulido bajo la luz constante de las luces del techo. Para Toby, los coches nunca fueron solo máquinas. Eran guardianes de la memoria, portadores de historias de ensoñaciones en campos petrolíferos, la emoción de las carreteras interminables y la silenciosa alegría de girar llaves con las manos manchadas de grasa. No se limitaba a coleccionar coches, vivía a través de ellos, dejando que cada motor reflejara partes de su propia trayectoria musical, familia y de fama. Así como los coches contaban su historia en cromo y potencia, también lo hacía el camino de su vida. Un soñador de pueblo que se convirtió en una de las estrellas más brillantes de la música country, con un camino lleno de coraje, lucha, amor y triunfo. Toby Keith nació el 8 de julio de 1961 en Clinton, Oklahoma, y creció en la cercana Moore. Su crianza se basó en la determinación de un pueblo pequeño y la ética del trabajo duro. De adolescente, se unió a su padre en los campos petrolíferos, levantándose antes del amanecer para trabajar largas jornadas que le ayudaban a desarrollar resistencia y disciplina. Sin embargo, su pasión ya estaba puesta en la música. Por la noche, tocaba en bares llenos de humo con su banda. La Easy Money Band, la Doble Vida, los campos petrolíferos de día. La música de noche. Moldearon su resiliencia y le dieron el coraje para soñar más allá de ser un simple peón de campo. Cuando la industria petrolera colapsó, Toby se enfrentó a una encrucijada. Con las plataformas petrolíferas en silencio, se dedicó al fútbol americano semiprofesional y jugó para los Oklahoma City Drillers. El fútbol le enseñó tenacidad y trabajo en equipo, pero su pasión siempre estuvo ligada a la música. Regresó con renovado interés, decidido a escribir canciones sobre la vida cotidiana.
el amor y la lucha. A menudo decía que buscaba un cancionero, no solo un sueldo. Ese impulso lo impulsó hasta principios de los 90, cuando finalmente llegó su gran oportunidad. En 1993, su mundo cambió para siempre. Su sencillo debut, Should Have Been a Cowboy, se elevó a la cima de las listas de éxitos y lo convirtió en un nombre conocido de la noche a la mañana. Siguieron los álbumes de platino, junto con una serie de éxitos que definirían a una generación de fans del country. Pero Toby no se conformó con solo actuar. Construyó un imperio. Fundó Show Dog Nashville, otorgándose el control creativo y posteriormente fusionándolo con Show Dog, Universal Music, y demostró ser un hombre de negocios astuto al obtener una participación minoritaria en Big Machine Records, el mismo sello que posteriormente lanzaría a Taylor Swift. Su instinto demostraba que entendía tanto el arte como el emprendimiento. A pesar de la fama, la vida personal de Toby lo mantuvo anclado. En 1984, se casó con su novia de la secundaria, Trisha Lucas. Se conocieron en un bar cuando ella tenía 19 años y él 20. Incluso entonces, ella lo recordaba como una persona excepcional, segura de sí misma, encantadora y irresistiblemente romántica. Su vínculo los acompañó en los años de vacas flacas, cuando el dinero escaseaba y los sueños parecían lejanos. Con el tiempo, ella admitió a menudo su encanto innegable, y en una ocasión comentó que la mayoría de la gente piensa que es la persona más romántica del planeta. Juntos criaron a 3 hijos: Shelly, a quien Toby adoptó tras casarse; Crystal, quien lo siguió en la música; y su hijo Stellan, durante el torbellino de las giras y el caos de la fama. Trisha permaneció a su lado, describiéndolo no solo como un artista, sino como un esposo y padre devoto cuya ternura permanecía oculta a la vista del público. El vínculo de Toby con sus fans nunca se debilitó. Su última publicación en Instagram lo capturó en Las Vegas, con la guitarra alzada hacia el público, sonriendo mientras escribía. Y con eso termina el fin de semana. Amigos, de vuelta a la carga. Incluso décadas después, amaba el escenario tanto como cuando cantó por primera vez en bares de Oklahoma. Apenas un mes antes, había actuado en Dolby Live en el Park MGM, aún entregándose por completo a la música. De vuelta en su garaje, cuando parecía que todo se contaba a través del cromo y la potencia. Un descubrimiento lo cambió todo. En un rincón tranquilo, escondido entre paños de pulir y un ligero aroma a aceite, su familia encontró algo inesperado. No era otra pieza de coche ni una herramienta, sino una carta manuscrita e inacabada dirigida a Trisha y a los niños. Las palabras, medio baratas, pero cargadas de añoranza, cargaban con el peso de sus luchas privadas, revelando más que cualquier entrevista o concierto. La carta le abría los rincones más profundos del corazón. Escribió sobre su gratitud por las mañanas tranquilas que me regalaste, apreciando la tranquilidad de la sencilla vida familiar, lejos de las luces del escenario. Confesó su arrepentimiento por las agotadoras despedidas en la carretera a la hora de dormir, los momentos robados por los horarios de las giras. Expresó su esperanza de que las generaciones futuras siempre prefieran el amor al aplauso, un reflejo de cuánto valoraba la conexión humana por encima de los elogios o la fama. En esas palabras, Toby se despojó de toda armadura pública. Su verdadero yo quedó al descubierto. No fue el cantante seguro que dominaba los estadios lo que vislumbramos aquí, sino el esposo que reconoció los sacrificios que Trisha hizo al mantener unida a su familia mientras él perseguía el ritmo incansable de su carrera. En sus palabras, se escucha a un hombre que conocía la fragilidad del tiempo, pero que aún así encontró el coraje de plasmar su alma en el papel, incluso cuando no siempre podía expresarla en voz alta. En esos versos inacabados residía la esencia más auténtica del hombre. No solo fue un artista célebre, conocido por sus himnos patrióticos y su imponente presencia escénica. También era un padre que a menudo se saltaba cenas, un esposo rebosante de gratitud por su apoyo incondicional y una estrella atormentada por momentos de amor no expresado. La carta se erigió como una memoria silenciosa, no escrita para el público, sino para quienes lo habían apoyado en cada etapa de su vida. Tras el legado de éxitos musicales y premios, había una persona que ansiaba perdón, intimidad y consuelo. Para su familia, descubrir esta carta significó el peso de una última actuación. Fue un regalo que les permitió aferrarse a su voz como ninguna grabación podría hacerlo. Cada frase incompleta, cada palabra tachada, se convirtió en una ventana a su vulnerabilidad.
reveló a un hombre que comprendía tanto la fuerza de su presencia escénica como el valor irreemplazable del simple hecho de estar en casa. Sin embargo, a medida que la carta abría una puerta a sus emociones, otro capítulo de su vida le planteó preguntas diferentes. ¿Cómo se preparó para el futuro? ¿Qué contenía su testamento y la verdadera medida de su fortuna? Al momento de su fallecimiento, su patrimonio neto se estimaba en unos $400 millones. Esta notable fortuna provenía de numerosas transmisiones, ventas de discos que encabezaban las listas de éxitos, la propiedad de su propio sello discográfico, una popular cadena de restaurantes llamada I Love This Bar and Grill, una marca de mezcal que ayudó a desarrollar y una astuta inversión inicial en Big Machine Records. Quizás su inversión más inteligente. Su carrera, siempre deslumbrante, se convirtió en un modelo de cómo los músicos podían expandirse mucho más allá del escenario. Sin embargo, detrás de cada victoria financiera había una planificación minuciosa. El 15 de febrero de 2022, poco después de recibir su diagnóstico, Toby firmó su testamento. El momento oportuno demostró lo profundamente que comprendía la importancia de proteger a sus seres queridos. El documento nombraba a su esposa, Trisha, y a sus 3 hijos, Shelley, Crystal y Stellan, como herederos principales. Pero no se trataba solo de cifras. Su testamento también abordaba intereses comerciales confidenciales y proyectos a largo plazo que había construido a lo largo de décadas. Estos detalles hicieron que el patrimonio no solo fuera valioso, sino también complejo, requiriendo mano firme para asegurar la continuidad de la obra de su vida. Trisha, con dignidad, asumió la responsabilidad de administrar el patrimonio, presentando solicitudes para mantener los documentos sucesorios sellados. Para una figura pública, esto era inusual, pero revelaba la determinación de la familia por proteger su privacidad. Incluso su domicilio y datos confidenciales estaban legalmente protegidos, una medida inusual que subrayaba la gran importancia que los seres queridos de Toby daban a la seguridad. Más allá del dinero y los contratos, la herencia reflejaba lealtad y previsión, incluso en la debilidad. Previó la situación para asegurar la fortaleza de su familia. Su fortuna era inmensa, sí, pero su verdadero peso residía en el amor y la protección que les brindaba a Tricia y a los niños. Era más que riqueza. Era una red de seguridad tejida con viajes sin dormir, esfuerzo incansable y decisiones audaces que pocos se habrían atrevido a tomar. Tras el fallecimiento de Toby, los homenajes llegaron en masa. Artistas y figuras públicas hablaron rápidamente, honrando tanto su legado como su personalidad. Blake Shelton, uno de sus amigos más cercanos y compatriota de Oklahoma, escribió: aunque supe de tu lucha estos últimos meses, nunca imaginé este día. Cualquiera que te conociera sabe a qué me refiero. Fuiste el hombre más duro que he conocido. Gracious, hermano, José, mi amigo, mi héroe y mi inspiración. Nunca habrá otro Toby Keith. Dolly Parton añadió sus propias palabras, llamándolo uno de los grandes en todos los sentidos, recordando a sus fans que, aunque se le extrañará, su música y su legado perdurarán. Carrie Underwood pintó una vívida imagen de su fallecimiento. Ensilla a los caballos, Jesús, porque un auténtico vaquero acaba de ascender al cielo. Preséntalo a todos los OKs e inscríbelo en el coro. Te vamos a extrañar, Toby, pero estoy seguro de que estás ante nuestro rey ahora mismo. Nos vemos algún día. Amiga. Randy Houser lo honró con su música, tocando el clásico de Keith, I Love This Bar, antes de escribir, un ícono estadounidense. En mi opinión, no todos los días lo hacen como él. Descanse en paz. Buen trabajo. Otros, como Ricky Skaggs, elogiaron su patriotismo y generosidad, mientras que Lee Greenwood destacó su dedicación compartida al ejército y a las actuaciones para las tropas. Toby Keith será recordado como algo más que una leyenda de la música country. Seguirá siendo una voz que llegó al corazón de Estados Unidos. Sus canciones capturaron la valentía, el orgullo y el amor de maneras que conectaron generaciones. Su presencia desbordante, tanto en el escenario como fuera de él, deja un legado que inspirará a fans y artistas por igual durante años. Entonces, ¿cómo debería ser recordado como el artista poderoso, el devoto hombre de familia o la voz patriótica de una generación? Comparta su opinión a continuación.